Buenas tardes, queridos hermanos. Lo prometido es deuda y aquí estamos otra vez compartiendo la preciosa y maravillosa palabra del Señor con todos ustedes. Y ojalá que hayan tenido una feliz Navidad y esperamos tener un próspero año nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Y pues lo que está remojado hay que cocerlo y hay que empezar con la palabra del Señor. Y vamos a empezarse ya. Podría titular esta predicación Aprovechando bien el tiempo, ya que miramos cómo están los tiempos medio difíciles, medio impredecibles. Aprovechando bien los tiempos, y empezaremos con el Salmo 90 del 1 al 12, y dice así: Oración de Moisés, Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio. Generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, como dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana y como la hierba que al amanecer brotan verde y por la noche está marchita y seca. Tu ira, tu enojo, en verdad nos consume. Tu indignación nos atemoriza. Delante de ti has puesto nuestras iniquidades. A la luz de tu presencia, nuestros pecados no son secretos. A la luz de tu presencia, nuestros pecados y aún secretos son como nada. Son visibles para ti. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años y quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe tener. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestros corazones o nuestro corazón adquiera sabiduría. Es lo que decía, y era la oración de Moisés hacia el Señor, cuando miró que que el pueblo de Israel no creyó a Josué y Caleb, los espías. No le creyeron a los 2 testigos fieles de que Dios podría llevarlos y conquistar a los enemigos de la tierra prometida. De los de 20 años para arriba que salieron de Egipto y miraron sus maravillas, quedaron postrados en el desierto. Y de eso estaba aterrorizado Moisés, mirando cómo Dios estaba acabando con ellos. Había una maldición por la incredulidad de ellos, por no creer en el Señor. Ahora leemos en Tesalonicenses 4:13, dice: Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. Nosotros no se pongan tristes como los del mundo se ponen tristes, porque no tienen esperanza de vida eterna. Y último, esta escritura de Romanos 14:8 dice: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor, pertenecemos al Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Con esto en mente, con estas escrituras en mente, empezamos con esta enseñanza en que el Salmo 90, escrito por Moisés, dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación a generación, tú has sido nuestro refugio. Antes que los montes y la tierra y el mundo fueran formados, tú eres Dios. Aleluya. Tú eres Dios. No dice, ustedes son dioses. No, dice, tú eres Dios. Enséñanos de tal modo a contar y aprovechar nuestros días, por decir así, que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, ayúdanos a estar conscientes para aprovechar correctamente el tiempo que estemos en esta vida terrenal, temporal. Dios es el Dios de lo material y de lo inmaterial, el Dios de lo visible y de lo invisible. Aleluya. La vida y la muerte están en Él. Por los siglos y de los siglos, la humanidad ha buscado la inmortalidad y el eterno descanso de sus almas, pero no lo han podido encontrar porque solamente tú eres el que das la vida y vida eterna y descanso a nuestras almas. La Biblia, la palabra del Señor en muchos lugares dice que somos como la hierba que la hierba que se seca y el viento se lleva. Somos como la noche que ha pasado. Somos como una neblina que se lleva el viento. En Santiago dice, somos como la neblina que aparece y desaparece. Que recordemos que en la vida del hombre es como una neblina que aparece y reaparece. Me repito, recordemos que los días de la vida, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedad, los años y el tiempo se alarga. Pero cuando hay felicidad, cuando hay mucho de qué gozarnos de la vida, parece que los días pasan muy rápidos. Algo irónico. Y por decir así, que los días de la vida aquí en la tierra, con felicidad, se hacen cortos. Yo estaba meditando en esta palabra que dice que Él iba a cortar los días por causa de los escogidos. Tal vez de todo esto que está pasando irá a venir una etapa de prosperidad, una etapa de calma, de felicidad para el hombre, y de repente va a venir algo que destruye la humanidad, algo desastroso, algo caótico, no lo sabemos. Pero la vida, muchas veces que la vida que va con felicidad, a veces se acortan. Los días del pueblo de Israel en Egipto y en el desierto fueron días largos de sufrimiento. Había serpientes. Dice que era un desierto horroroso, caliente. Aleluya. Así que, aparte de eso, venían de una tierra de ser esclavos. Pero recordemos también que la vida confortable, cómoda, exitosa y próspera, llena de felicidad, se hacen los días muy cortos, se acortan. Y solo observemos a muchos artistas famosos, gente rica y poderosa, que dentro de ellos no sabemos si en las noches pueden dormir sabiendo que su vida o sus riquezas pueden desaparecer. Para muchos de ellos viven una vida feliz, larga, pero hay otros que cometen suicidio. Miramos realmente la vida que llevan y es una vida de adicción, una vida de drogadicción, una vida perdida, una vida podrida en la que llevan. Y decimos, wow, eso es lo que es la fama para esos artistas. ¿De qué vale la pena a veces vivir tan largamente, a veces con sufrimiento, o vivir una vida de felicidad que se acorta, que está llena de cosas desagradables para Dios? Aún los antiguos filósofos creían que los hombres a los cuales los dioses amaban morían jóvenes. Los hacían morir jóvenes para evitar el sufrimiento y el deterioro, los achaques que vienen con la vejez. Para ellos morir joven era una bendición.
En la reflexión de Moisés en el Salmo 90 era realmente una oración de anular y acortar la maldición para todos los incrédulos que salieron de Egipto de 20 años para arriba y que no creyeron y dijeron, esta tierra está muy peligrosa, se come a la gente, ahí están los hijos de Anac tan gigantes, no podremos contra ellos, ignorando el poder y las grandes señales prodigiosas que Dios había hecho en Egipto. Moisés notó que esa gente de incrédulos, esos incrédulos no morían de vejez, no morían de enfermedad. Dice que morían jóvenes, eran cortados como se corta un árbol. O sea que estaba un árbol frondoso, vigoroso, que es cortado. Así esos hombres llenos de salud morían. Aún Moisés murió lleno de salud. Podía mirar, vivió 120 años, pero estaba lleno de salud. Pero estos incrédulos morían jóvenes y estaba espantado Moisés de eso. Y bueno, dice que algunos podrían llegar a 70 o 80 años, límite de edad. Pero como les digo, Moisés observó que estaban falleciendo muy, muy rápidamente. Si muchos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio, que hemos salido de Egipto y del pecado, y hemos mirado milagros en nosotros y en otras personas, no creemos que nuestro Dios que nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios poderoso, puede pasarnos a través de todas estas circunstancias y de estas cosas adversas que estamos pasando. Aleluya. Nos pueden juzgar de incrédulos, de dudar del poder maravilloso y del poder y del amor que Dios tiene para su pueblo. Y podemos quedar postrados en el desierto de la desesperanza, en el cual el mundo muere en desesperanza. Gloria al Señor. Y los israelitas incrédulos murieron en el desierto por no creer y que Dios, no creyeron que Dios podía llevarlos a través de todas las circunstancias negativas. Aleluya. Moisés oraba, Dios mío, danos sabiduría para saber aprovechar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Gloria al Señor. Y como sabemos en la palabra del Señor, el Señor había hablado en diversos tiempos, nos ha hablado a nuestros antepasados muchas veces de diferentes formas por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, su manifestación humana. Aleluya. Y eso fue su manifestación humana en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ahora eso se acabó y ahora nos habla por medio de su manifestación como el Espíritu. En el libro de los Hechos habla que es el libro de los apóstoles, pero también habla del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Pablo ahí determinó que Jesús sería y es el Espíritu Santo en su completa y absoluta deidad. Es Dios, Dios es Espíritu, pero vino como el Hijo del Hombre para redimirnos del pecado con su sangre y vencer al diablo y la muerte y ser un ejemplo a seguir para nosotros. Aleluya, a seguir sus pisadas de cómo hacerlo así como Él hizo también. No en la crucifixión, pero en una vida que Dios le agrada. En la palabra del Señor, 2 de Pedro 1, 3, 4, dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida eterna y la devoción a Dios, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus maravillosas obras, y nos ha dado sus grandísimas promesas para escapar de la corrupción que destruye al mundo y nosotros poder obtener y ser participantes de la naturaleza divina, de la nueva creación para un nuevo orden mundial divino. Gloria al Señor. En 2 Corintios 3:17, Pablo le dice, ahora nos habla a través de su Santo Espíritu, ya no como el Cordero, sino que ahora el Señor, ahora ese Espíritu o el Señor es aquel Espíritu. En la Reina Valera 1602 dice, es aquel Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Pues el mismo Espíritu que hablaba con Moisés en el monte Sinaí. Porque el capítulo 3 de 2 Corintios habla de que el velo que el velo que se puso Moisés después de que Dios le habló. Aleluya.
Y dice que, y, pero dice que es el mismo que habló con Moisés, pero nunca dice que era una tercera persona de una supuesta Trinidad o doctrina por ahí. En 2 Corintios 3, 4, 5 dice, y esa es la comunión que tenemos con el Padre por medio de su manifestación humana, Jesucristo. Y ahora la tenemos como el Espíritu. Él los ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no solamente de la letra o de la ley, sino también del nuevo pacto del Espíritu, porque el Espíritu da vida a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero la ley trae pura condenación, en casi todas, aunque hay promesas, pero trae condenación. Cuando conocemos los propósitos, las funciones, los planes de un solo y un mismo Dios, Dios como el Creador, o sea, el Padre de la creación, Hijo de la redención de la humanidad perdida, y Espíritu Santo, regenerador de la humanidad rescatada del pecado por la sangre de Jesús, se puede intercambiar los títulos sabiendo quiénes son. Al decir el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o el Señor es el Espíritu. En la conversión de Pablo, cuando el Señor lo tumbó al suelo, Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, al que tú andas persiguiendo. Pero allá en Corintios, 2 Corintios 3:17, le dijo, el Señor. Allá le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú andas persiguiendo. Pero allá en 2 Corintios 3:17 le dice que el Señor es el Espíritu Santo. Ese mismo que hablaba con Moisés, el cual obtenía y obtuvo el pacto de la ley de la letra. El libro de los Hechos, Pablo se refiere al Señor como el Espíritu. Y no solo en esos libros, en varios libros más. Es más, el libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Como ejemplo, Hechos 16:6, dice el Espíritu le dijo a Pablo y le prohibió predicar en Asia. Pero en Hechos 19:10-22, el Espíritu le permite ir a Asia. Porque aquí en las Escrituras, Pablo, en el libro de los Hechos y demás Escrituras, al Señor lo dice el Espíritu. El Señor obra como el Espíritu Santo. Mire un ejemplo de los evangelios. Mateo 28:20 dice, Jesús les aseguró que estaría con nosotros siempre hasta el final del siglo o del mundo. Pero ¿cómo es que iba a estar con nosotros si se estaba yendo? Pero fíjense también que en Marcos 16:15-19, el Señor les ordenó que ir a predicar y que estas señales seguirían a los que creyeren en su nombre. Y después de que se lo habían llevado al cielo, ya se había ido al cielo, dice que ahí andaba con los discípulos salieron y el Señor con ellos, y el Señor les ayudaba en la obra, haciendo milagros y prodigios y milagros que los acompañaban. ¿Cómo es que el Señor se iba? Aleluya, su cuerpo glorificado se iba, pero quedaba su espíritu ahí, su esencia, y ella andaba con ellos y le decían el Señor, no le dicen el Espíritu, el Señor andaba allí, pero allá Pablo dice que es el Espíritu. Porque el Señor trabaja en la función como Espíritu y está en todos lados ayudando a la obra del Dios o del mismo, o de Él mismo, más bien. No es una tercera persona de una supuesta Trinidad. La misma palabra dice, Dios el Padre es Espíritu. Juan 4:24 es Espíritu. Nunca Dios el Padre es una persona. No, Dios es Espíritu. Su esencia es espiritual. No es una persona con carne y huesos. Tiene su personalidad, pero no es un humano. Muchos no lo entienden porque tienen un velo, como le dijo a Pablo en 2 Corintios 3, que no les permite entender el secreto, el misterio de la piedad, el secreto de la misericordia de Dios. Dios es manifestado en carne. Jesucristo ha sido manifestado en carne. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, y si estoy vivo, vivo para Cristo. Pero pregunta, ¿quién para morir? Dice que Pablo, que la ganancia de él era morir, era una ganancia morir en Cristo. Y si seguía viviendo, seguiría viviendo para Cristo.
Ahora, ¿quién resucitaría a Pablo o a nosotros mismos? ¿Quién nos podría resucitar? ¿Quién nos va a resucitar? ¿Nos va a resucitar Jesús, el Padre o el Espíritu Santo? ¿Quién de los tres? Muchos decir, pues los tres tienen poder de resucitar. Pero miren aquí, dice en Juan 2:19, dice el Señor, destruir este templo y en 3 días lo levanto. Hablando de su cuerpo. Destrúyanlo y en 3 días lo vuelvo a resucitar. Juan 10:18 dice, nadie le puede quitar su vida porque Él mismo tiene poder de darla y tiene el poder de obtenerla para atrás. Jesús puede resucitar su propio cuerpo. Hechos 2:24 dice que Dios lo levantó de los muertos. Hechos 3:26 dice que Dios levantó a su Hijo. Romanos 8:11 dice que el Espíritu fue el que levantó a Jesús de los muertos y es el mismo Espíritu que está en nosotros que nos va a levantar a nosotros de los muertos. En Gálatas 1:1 dice, Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y Primera de Tesalonicenses 4:14 dice que Dios resucitó a Jesús y a nosotros también nos va a resucitar. Ahí dice que es el Espíritu Santo. Ahí dice que Dios mismo nos va a resucitar a nosotros. Hebreos 13:20, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Quién resucitará a Pablo y a los santos que mueren en el Señor? ¿Quién nos resucitará? Ya sea Jesús o el Padre o el Espíritu Santo. Aleluya. Recordemos que el Señor es el Espíritu. Los que murieron, ahora volviendo a Moisés, los que murieron en el desierto con Moisés, nadie podía resucitarlos porque murieron en maldición por causa de su incredulidad. Aleluya. Pero ahora los que están en Cristo Jesús, si morimos en Cristo Jesús, moriríamos en bendición. Porque los que mueren en Cristo Jesús no mueren, solo duermen para volver a ser resucitados, así como fue resucitado el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos esperanza de vida y no de muerte. El mismo Espíritu que habló con Moisés en el monte Sinaí, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe en ella, el que levantó Jesús de los muertos, en un abrir y cerrar de ojos, levantará nuestro cuerpo también. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no seremos como la hierba del campo, ya no seremos como un suspiro, ya no seremos como la neblina, ya no seremos como la noche que pasó ayer. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza gloriosa de ser resucitados en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Tenemos esperanza. No tengan temor. Nuestro Dios es poderoso para pasarnos más allá del río Jordán, a la tierra prometida. Amén y amén.